La siguiente plática es a cargo del arquitecto Raúl Basulto Obrador. Raúl Basulto, él es el director general de Obras y Desarrollo Urbano de la Alcaldía de Iztapalapa, y su charla es Toma de Decisiones basada en estudios sobre grietas para el diseño y construcción de equipamiento culturales y deportivos en la Alcaldía Iztapalapa. Te escuchamos, Raúl, bienvenido. Buenos días. Checo, No ¿puedo está, hacer un comentario? No sé, sí, déjame preguntar. no sé si esté Raúl. Estaba uno de sus colegas, Carlos, a ver si o Itzel nos pueden dar información para saber quién va a presentar la plática de este momento, Itzel o Raúl Basulto, que es una de sus coautoras. Hola, hola. Pues yo estoy por aquí presente para poder hacer la presentación. O sea, es un trabajo, es una colaboración, una coautoría, y pues a mí me encomendaron presentar. Perfecto, muchas gracias, Itzel. Perfecto. Quisiera comentar que Adelante. Itzel es la responsable de proyectos, o fue durante mucho tiempo la responsable de proyectos en la Dirección General de Obras de la Alcaldía Iztapalapa. También quisiera aprovechar que tengo el micrófono para dar la bienvenida al comandante Alan León, director de evaluación y seguimiento de la Unidad Estatal de Protección Civil de Jalisco, que se acaba de conectar. Muchas gracias, Itzel. Continúe. Bien, bien, entonces iniciamos. Son las 10:32, normalmente estamos dando 20 minutos para las presentaciones, Itzel, entonces te pediríamos que te ajustaras al calendario con la finalidad de cumplir bien con el resto del programa, ¿sí? Muchas gracias, Claro, adelante. y claro que sí. Bueno, pues muchas gracias por la invitación a la doctora Dora para poder exponer el trabajo que se ha estado desarrollando en la alcaldía. Y lo que les vamos a presentar, si bien es una aplicación práctica y sobre el acercamiento multidisciplinario sobre los diversos temas que han venido presentando en este foro, diversos especialistas, y cómo se ha aplicado para la construcción de equipamientos sociales y culturales y deportivos en la alcaldía de Iztapalapa. Entonces, esta presentación pues contiene una visión más urbana y arquitectónica sobre cómo afrontar territorios con estos problemas de grietas y subsidencia. Les voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve por ahí ya? Sí, perfecto. Nada más si la pones en modo de presentación. Bien, listo. Ok, gracias. Bueno, la presentación se titula Toma de decisiones basadas en estudios sobre grietas para el diseño y construcción de equipamientos culturales y deportivos en la alcaldía de Iztapalapa. Esta es una experiencia sobre cómo se aplicó, ¿no? Ya es todo el trabajo que se ha venido desarrollando en la alcaldía de Iztapalapa para documentar el fenómeno de fracturamiento asociado a la subsidencia. En esta imagen les muestro la georreferenciación que se ha hecho a cargo del SER durante varios años. Es una georreferenciación muy precisa sobre todas las grietas que se expresan en el territorio de la alcaldía de Iztapalapa. Y bueno, esta cartografía ha servido de insumos para la toma de decisiones y para orientar el ordenamiento territorial, así como el desarrollo urbano de la alcaldía. Tal es el caso que para la planeación del programa de Utopías, que fue durante esta administración el proyecto más importante para la construcción y recuperación de espacio público, con el objetivo de acercar equipamientos y servicios de calidad a la población de la alcaldía. Esta información fue clave para poder orientar la toma de decisión sobre la viabilidad de algunos predios a intervenir en el marco de este programa. En esta lámina se puede observar en morado, durante esta administración se intervinieron 16 predios, de los cuales están aquí señalados 6 predios que coinciden o caen en zonas de grietas.
con base en ello, pues se buscó, fue una capa más de análisis, ¿no? Por un lado, en esta escala urbana, ¿no? Territorial de toda lo que representa el territorio de la alcaldía. Y por otro lado, pues se cruzó con como una dimensión más sobre los factores de riesgo y vulnerabilidad a lo que está expuesta la población de la alcaldía. La alcaldía tiene muy pocas reservas territoriales para construir nuevos equipamientos. Tanto así que pues no era posible que por esta condición en la que caían los predios se descartaran para su intervención. Por lo que fue necesario idear y tomar en cuenta todo este conocimiento acumulado para que los proyectos y las obras a realizarse pues se volvieran viables, ¿no? Además de que pues se entiende que se tienen que reconocer estas vulnerabilidades del territorio, ya que el cómo se manejen será lo que determine la perdurabilidad y la viabilidad de nuestras ciudades en el tiempo, ¿no? A futuro, porque son condiciones, por lo que han venido explicando, pues que se dan por otros fenómenos más amplios, como la extracción de agua en el subsuelo y que son fenómenos que no van a parar. Entonces, desde esta perspectiva de resiliencia, pues tenemos que buscar la manera de adaptarnos para aprovechar los espacios, inclusive con estas condiciones. Les voy a presentar 3 casos de estudio sobre cómo se fue desarrollando y afinando la metodología sobre los estudios previos, los estudios de suelos que se hacían para la construcción de estos equipamientos. Este es el primer caso en el que nos afrontamos a un predio con fracturamiento. Este es un predio que pertenecía a un centro DIF y el cual se subdividió para albergar 3 equipamientos. Esta alternativa en un principio se hizo un planteamiento arquitectónico, pero se desconocía que este predio pues tenía este fenómeno en él. Tanto así que primero se diseñó el proyecto y después ya al ingresar al predio fue que se observaron que existían estas grietas en ellos. Entonces, a pesar de que ya se tenía un partido arquitectónico y un programa arquitectónico más amplio, una utopía consta de espacios para talleres, albercas semiolímpicas, auditorios, espacios deportivos como son canchas, multicanchas y también foros al aire libre. En este predio de 10,000 metros cuadrados se buscaba albergar todo este programa. Sin embargo, ya una vez estando adentro del predio y conociendo estas situaciones, pues el equipo proyectista se dio cuenta y con la alcaldía que teníamos que limitar los alcances y hacer cambios al partido arquitectónico pues que se estaba proponiendo, ya que esta característica comenzaba a limitar la manera en que se podía ocupar el predio. Se estudió una alternativa 2 donde se redujo el programa, se sacó el foro al aire libre, se reubicó la multicancha, pero ya teniendo muy clara la ubicación de este fracturamiento y al cruzarlo con el especialista de mecánica de suelos, pues simplemente emitió una recomendación sobre que cualquier edificación se alejara 30 metros de la expresión de fracturamiento, por lo cual fue necesario volver a cambiar el partido arquitectónico, donde el equipamiento más importante, que eran la alberca y el auditorio, pues modificó su configuración para poder desplantarse lo más alejado que fuera de la grieta, ¿no? También los talleres que en un principio se habían planteado en un nivel, pues se buscó que se plantearan en 2 niveles para poder asimismo ubicarse lo más lejanos de esta expresión de fracturamiento. Llegando a este resultado, ¿no? En rojo se ve por dónde pasa la expresión de fracturamiento y en esta parte, en la planta, se ve cómo la posición de la alberca y el auditorio se pusieron al frente, colindando a la calle, logrando despejar y alejarse de la grieta. Sin embargo, se analizó la posibilidad de mantener la multicancha, pero ya estaba muy cercana a la posición, entonces se decidió eliminar del programa, ¿no? Para no tener una falla en el firme que se construyera,
y se determinó eliminar. Entonces, lo que ocasionó pues tener esta característica en este predio fue limitar, ¿no? Tuvimos que acotar el programa arquitectónico, los alcances, para poder respetar esta condición y que nuestro proyecto pues asegurara su perdurabilidad en el tiempo. Y al final se logró este resultado, ¿no? Todos los espacios que ven que no tienen espacios construidos, pues es donde se desplantaba la grieta. Bueno, con base en esta experiencia, pues se quedó muy claro que era necesario de origen ya solicitar como parte de los términos de referencia para contratar los estudios de suelo, pues contar con estudios que permitieran caracterizar geotécnicamente el subsuelo, ¿no? Sobre todo porque ya partíamos de su ubicación en este primer mapa, ¿no? En relación a toda pues el universo de grietas. Y si el predio ya sabíamos que estaba muy cerca de una zona de grietas, pues era necesario sí o sí incluir estos estudios, ¿no? Que son la caracterización geotécnica del suelo a través de estudios directos, ¿no? Con sondeos que permitieran conocer las características de resistencia del suelo, pues al esfuerzo constante, cortante, perdón, a la deformabilidad, a la compresibilidad y a la posición del nivel freático. Y a su vez contar con exploraciones indirectas para la identificación, pues de estas características, ¿no? Empleando métodos geofísicos por medio de equipos como el radar de penetración terrestre, tomografías eléctricas, tendidos de refracción sísmica, todo esto pues para determinar espesores de las capas, de los materiales, términos de velocidad de onda, pero estos eran los estudios que permitirían ubicar en los predios las zonas que iban a tener capacidad de carga y nuevas grietas que no estuvieran inferidas en la cartografía base, ¿no? Entonces, con estos procedimientos, pues ya se empezó a tener una batería de estudios que, como ya ir determinando lineamientos para la intervención, para poder ejecutar proyectos de obra pública en predios que estuvieran insertos en territorios fracturados, ¿no? Entonces, esto ya nos permitió que los términos de referencia y los estudios contratados pues contuvieran estos estudios, ¿no? Que en un principio no se habían contemplado y lo que ocasionó pues ir descartando alcances en el proyecto. Y bueno, con y esto es lo que se buscaba, ¿no? Ya incluir, entonces para esta segunda etapa de proyectos que se realizó un año después al que mostré en la primera etapa, partíamos de esta información que nos hacía llegar el Centro de Evaluación de Riesgos de la Alcaldía, donde con base en sus bases de datos, pues nos daban una primera ficha de riesgos, donde a partir de su cartografía se hacía un zoom al predio y ya podíamos determinar que sí, que este predio pues era muy susceptible a tener más expresiones de subsidencia y fracturamiento que tenían que ser tomadas en cuenta para el desarrollo del proyecto ejecutivo y así asegurar los alcances que se estaban buscando. En este predio pues se tenía una característica, colinda con la avenida Ignacio Zaragoza, y al frente pues tiene expresiones de fracturamiento muy fuertes, que inclusive una alberca que se construyó por ahí de los años 70, cuando se creó este deportivo, pues ya se había fracturado y ya había dejado de estar en uso. Entonces lo que se pretendió es que pues estos nuevos equipamientos pues buscaran estar localizados de tal forma que no sucediera esto en el tiempo. En este predio pues se buscó hacer estudios, exploraciones complementarias para poder inferir nuevas trayectorias de grietas a través de estas líneas de geofísica. Estos fueron los estudios que entregaron los especialistas, donde se determinó esta nueva grieta que no venía, o posible agrietamiento que no venía en la cartografía base. Y bueno, estos son algunos, este es como el corte sobre esta sección de esta tomografía eléctrica que se realizó en el predio, donde se pueden ver la definición de los materiales, ¿no? Y ahí se pueden
inferir, ¿no? Estas anomalías que hizo pensar a los especialistas pues, que tuviéramos cuidado, ¿no? Bueno, entonces, aquí otra vez de inicio pues se había planteado una ubicación de los equipamientos más importantes, que es la alberca y el polideportivo, y justo por donde se quería construir la alberca resultó que pasaba esta posible expresión de fracturamiento. Esto es muy importante, de esta experiencia pues es muy importante tener los estudios previos, o sea, tener todos estos estudios que permitan tener estas certezas, ya que pues, se pudo haber iniciado la obra, abrir caja y darnos cuenta pues que no era posible, ¿no? Si no se hubieran realizado. Entonces, eso que implica atrasos en la ejecución de la obra y pérdida de recursos, ¿no? Para la alcaldía. Es por ello, pues, que se ve o sea, con estas experiencias se tiene como esta batería de estudios que se tienen que solicitar previamente. Y ya con base en esta información se modificó el partido arquitectónico una vez más para lograr que el emplazamiento de estos equipamientos pues estuvieran alejados, ¿no? De las zonas de posibles grietas, conservando la esencia del proyecto. Aquí, afortunadamente, el predio es de 40,000 metros cuadrados y lo que se determinó para intervenir en esta zona frontal, que le llamamos jardín frontal, que es el que da hacia Ignacio Zaragoza, es tener una intervención pues más sobre paisaje con pavimentos que se puedan deformar como por medio de adoquines y guarniciones también precoladas y pues generar paisaje con vegetación porque sabemos que el suelo pues, se va a seguir deformando, entonces se tiene que intervenir con materiales que permitan su deformación en el tiempo, ¿no? Y que no se vayan a perder como serían los pisos de concreto, y elementos muy rígidos. En cambio, pues es necesario también, se tiene la necesidad de aprovechar pues estas reservas territoriales, que son estos deportivos subutilizados, pues para diversificar la oferta deportiva para la población de la alcaldía, por lo cual sí era una prioridad encontrar un espacio donde poder construir esta alberca y este polideportivo. Y se determinó que la parte posterior del predio era la que, y esta parte trasera eran las más susceptibles pues para albergar estas construcciones. Y bueno, ahí es cuando entran los equipos técnicos de ingeniería, donde ya interactúan con los equipos de mecánica de suelos para poder proponer las soluciones de cimentación más óptimas para la realización de estos equipamientos. Y esta es una vista de cómo al final, pues el objetivo se logró cumplir. Están ya en construcción estas infraestructuras posicionadas en la mejor localización. Y pues ahora el reto será monitorearlas para poder asegurar su permanencia en el tiempo. Y por último, les quiero mostrar el caso paradigmático de la utopía Tecolostitlán, el predio ex Lucio Blanco, que ese es el predio del que ayer en la presentación de un miembro de la comunidad que hizo un video, es el mismo predio. Este es un predio que ha tenido problemas de subsidencia y fracturamiento durante muchos años, lo que ocasionó que a raíz de los sismos se fuera dañando la infraestructura original, que era una escuela, y esto provocó que quedara abandonada durante muchos años. Y era una demanda constante de la población, pues que si se aprovechara ese predio, porque lo que ocasionaba era pues riesgo, ¿no? Riesgos sociales, porque habían personas que lo invadían, y delincuencia, además de pues, que ya causaba unos conflictos entre los habitantes, ¿no? El tener este espacio abandonado. Y es así que con esta administración se decide su intervención, se logran recursos a través del Fondo Nacional de Reconstrucción para la demolición de las infraestructuras dañadas que permanecieron casi por más de 15 años sin uso. Y esto dio pie a que la alcaldía pudiera recuperar ya este espacio en el marco del programa Utopías. Y este caso es
diferente a los que mostré porque con estas características tan particulares que tiene el predio, donde las construcciones existentes se habían dañado a raíz de este fenómeno, era muy importante tener localizado qué sí y en qué zonas íbamos a poder desplantar algún tipo de equipamiento, porque esa era una demanda de la población. Tener espacios de reunión y tener espacios para impartir talleres, además de que este es un pueblo originario y no tienen un kiosco. Entonces, como habitantes de un pueblo originario, el kiosco es el elemento arquitectónico que les da identidad como espacio de reunión. Entonces, por lo menos teníamos que encontrar espacio para ubicar estas edificaciones. Aquí está una imagen, pues se realizó durante la pandemia con un amplio equipo de especialistas de la alcaldía y de asesores externos, equipos proyectistas y especialistas como la doctora Dora, donde se estuvieron presentando y tomando decisiones. Fue un trabajo multidisciplinario donde teníamos que dialogar los equipos de arquitectura y los equipos técnicos de ingeniería y de geotecnia para poder tomar decisiones, ¿no? Ellos nos tenían que hacer ver y nosotros entender muy rápido, pues, por dónde sí se podía, ¿no? Poder aprovechar este espacio que era muy importante para la alcaldía poder recuperar. Se realizaron estudios de exploración directa, sondeos, así como líneas de geofísica en estas ubicaciones y dando estos perfiles, además de que en esta axonometría se puede observar la topografía que tenía el predio, que fue resultado de todos estos años del fenómeno de subsidencia. La calle había quedado más alta en esta parte del predio y al centro se había generado una zona muy baja, ¿no? Como que se había venido hundiendo hacia el centro, como una especie de charola. Esto también era importante entenderlo porque es lo que esta morfología que había adquirido el predio en el tiempo, pues es determinante para pues para el diseño arquitectónico, ¿no? Cómo poder aprovecharlo para no tener que hacer movimientos de tierra, porque sabemos que a la larga, pues se va a seguir decantando pues en este sentido. Y bueno, entonces se realizaron estos estudios, pero lo que yo les quiero transmitir pues fueron estas conclusiones, ¿no? Que se llegaron de manera transversal, que a partir de las exploraciones se pudo llevar a cabo una microzonificación del predio, donde pudimos determinar dónde llevar a cabo el sembrado de estas nuevas estructuras y que fueran menos vulnerables a los fenómenos que ya quejaban este espacio. Y pues a su vez nos asegurara la permanencia en el tiempo, ¿no? Se encontraron pues estas zonas que son con otras características diferentes, ¿no? Como de diferentes espesores de relleno y diferentes tipos de materiales, de diferentes orígenes, por ejemplo. Esta parte que se determinó, se encontró que es producto de derrames piroclásticos. Aquí hay mayores espesores de relleno, ¿no? Aprendimos la palabra antropogénico, ¿no? Que son resultados de la acción pues de las personas que lo habitan. Y en su mayoría pues eran limos y arcillas, ¿no? Que se venían deformando. Y entonces pues se llegó a esta zonificación. Estamos ya sobre el tiempo. Te ya pido voy a si concluir. puedes ir concluyendo. Sí, muchas Sí, gracias. sí, sí. Entonces se concluyó con esta zonificación donde esta parte que tenía la topografía más accidentada, se generaron una serie de terrazas con unos bloques de concreto reciclado como para mantener la memoria del sitio, que pues, se espera que se sigan deformando. Se ubicó esta zona, que era la que se determinó que tenía la suficiente capacidad de carga para albergar una zona de talleres y un espacio porticado, además de este espacio para el kiosco y un área de museo, que es lo que albergaría posteriormente un espacio de observación para el fenómeno, que les platicarán a continuación.
Este es como el resultado de la planta, sobre cómo quedaron sembrados las edificaciones y en qué dimensiones. Esta es una vista, ¿no? Donde de 10,000 metros cuadrados que se tenían en este predio, se logró aprovechar 1,000 metros cuadrados en construcción. 500 en cada cuerpo aproximadamente. Esta es una vista, se buscó que fueran estructuras ligeras. Aquí la arquitecta Gabriela Carrillo fue la que nos apoyó con el proyecto arquitectónico. Ella tiene una exploración actualmente sobre estas estructuras hechas a base de geometrías simples, donde la propia geometría es lo que soporta sus dimensiones. Y pues bueno, estos fueron los resultados de cimentación a los que llegaron los especialistas con base en losas de cimentación y unidas por contratraves de concreto armado, que fueran el espejo de lo que serían las techumbres. Y al final en estas pláticas de todo el equipo multidisciplinario, pues se determinó incluir una ventana geológica que diera cuenta sobre cómo en la alcaldía se afronta el problema de las grietas y hablara también de la historia del predio. De este lado se ve cómo las diferentes capas y los niveles del hundimiento que han tenido, y de este lado se ve cómo se mitiga a través de esto que le llaman el cajón disipador. Y bueno, esta es otra imagen de cómo quedó la intervención en el predio, logrando pues el objetivo de tener esta intervención y cambio y aprovechamiento de este espacio que por muchos años estuvo subutilizado. Y bueno, las conclusiones pues son que con base en esta experiencia de la implementación del programa Utopías, pues se tiene un banco de estudios que se realizaron con base en los cuales se pueden elaborar lineamientos para poder intervenir en estos predios en territorios fracturados, ¿no? Como establecer términos de referencia sobre los estudios mínimos que se tienen que llevar a cabo para que las edificaciones o posteriores proyectos pues puedan estar ubicados en las mejores condiciones y a su vez pues aseguren su perdurabilidad en el tiempo. Sin embargo, se tienen todavía los retos de cómo monitorearlos, ¿no? Cómo monitorearlos y un plan de qué hacer en caso de que pues empiecen a haber algunos desplazamientos diferenciales, ¿no? Entonces, pues bueno, hemos avanzado en esto y era la experiencia que les quería compartir sobre pues todo el conocimiento que se ha estado compartiendo en este foro y cómo desde nuestra visión urbana y arquitectónica, pues es un insumo más que nos ayuda pues a lograr este objetivo de entregar espacios de calidad y seguros a la población. Muchas gracias. Muchas gracias, Itzel. Muy interesante. Realmente aquí se puede comprobar realmente la importancia que tiene que ver los estudios en la prevención, ¿no? Porque verdaderamente el planear y el organizar los espacios de una manera con bases científicas y estudios verdaderamente de calidad y de profundidad, se ve realmente en un resultado muy sorprendente. Muchas gracias, muy interesante. Y tenemos el